22 de mayo de 1968. Weybridge, Condado de Surrey, a media hora de Londres. Una mujer de 28 años vuelve de un viaje de 2 semanas, empuja la puerta de su propia casa y encuentra a una desconocida sentada en el suelo de su sala, envuelta en su bata. Frente a ella, en la misma alfombra, está su marido. La mira, la reconoce y, según lo contaría ella misma décadas después, solo dice 2 palabras. Ah, hola. Esa mujer llevaba casi 10 años al lado del hombre más famoso del planeta. Había estado ahí antes de la fama, antes de los estadios, antes de que existiera la palabra Beatlemanía. Y en los pocos segundos que dura ese silencio, va a entender algo que tardará el resto de su vida en digerir, que la historia gigantesca que el mundo está a punto de contar sobre los años 60 ya no tiene un lugar para ella. Se llamaba Cynthia, y durante medio siglo, la mayor parte del planeta la conoció apenas como una nota al pie. Retrocedamos unas horas. Esa mañana, Cynthia Lennon aterriza en Londres después de unas vacaciones en Grecia. Viene bronceada, descansada, con esa ligereza absurda que uno trae de los viajes cuando todavía no sabe lo que le espera en casa. La acompañan 2 amigos, Jenny Boyd, la hermana menor de Patty, y Alexis Mardas, el griego que todos en el círculo de la banda llaman Magic Alex. Julian, su hijo de 5 años, está con la abuela. La casa debería estar vacía. El carro entra por el camino de grava de la finca de St. George's Hill. Es una casona blanca y negra, de estilo Tudor falso, 27 cuartos, jardín inmenso, piscina. La compró su marido 4 años antes, por 20,000 libras, que en esa época era una fortuna incomprensible. Es la casa que representa todo lo que consiguieron. Es la casa donde ella ha estado sola durante 4 años. Son las 3 de la tarde y las cortinas están cerradas. Ese es el primer detalle que registra. No la puerta abierta, no los zapatos ajenos, las cortinas. En pleno mayo inglés, con el sol afuera, alguien decidió que en esa casa no entrara la luz. Cynthia camina por el pasillo. La casa huele a cigarrillo viejo y a comida fría. Sobre la mesa hay platos del desayuno del día anterior, tazas a medio tomar, ceniceros llenos. Y al fondo, en el solarium, escucha voces bajas. Empuja la puerta. En el suelo, sentados frente a frente, muy cerca, están John Lennon y una mujer japonesa de 35 años, a la que Cynthia ya conoce de nombre, Yoko Ono, la artista de las exposiciones raras, la que llamaba por teléfono a la casa, la que mandaba cartas y postales que Cynthia había encontrado, había leído y había decidido no entender. Yoko lleva puesta la bata de Cynthia. Nadie se levanta. Nadie se sobresalta. No hay culpa en la escena, y eso es lo que la vuelve insoportable. Si hubiera habido pánico, gritos, una explicación torpe, todavía habría algo que salvar. Pero no, hay calma. Hay la calma de 2 personas que llevan días instaladas en una vida que ya no incluye a la que acaba de entrar. John levanta la vista y saluda como si ella hubiera salido a comprar el pan. Y aquí viene la parte que casi nadie cuenta. La parte que dice más sobre Cynthia Lennon que cualquier biografía. Ella no grita, no rompe nada, no pregunta quién es esa mujer, ni qué hace en su bata. Según lo que contaría después, lo único que se le ocurre decir, con una educación absurda, con la voz temblando, es una invitación, que se vistan, que salgan todos a cenar, que se le ocurre un restaurante. 10 años de vida entera, resumidos en un gesto de buenos modales. John no contesta. O contesta algo que ella ya no escucha. Entonces Cynthia da media vuelta, cruza el pasillo otra vez, pasa junto a los platos sucios, sale por la puerta que acaba de abrir, y camina hasta el carro donde la esperan sus 2 amigos, sin entender por qué volvió tan rápido. Nunca volvería a vivir en esa casa. Se sube, cierra la puerta.
Y mientras el carro se aleja por el camino de grava, la mujer que había cortado el pelo de John Lennon en Hamburgo, la que le había pagado el almuerzo cuando él no tenía un centavo, la que había parido a su único hijo mientras él estaba de gira, la que había fingido durante años ser soltera para no arruinar la carrera de la banda más grande de la historia, mira por la ventana y entiende una cosa muy simple. Se acabó. Lo que casi nadie sabe es que ese día no fue el final de su historia. Fue apenas el momento en que empezó la parte más dura. Porque en los meses siguientes, esa mujer, educada y silenciosa, iba a ser acusada públicamente de adulterio, iba a ser expulsada de su propia casa, iba a recibir una compensación económica que hoy resulta escandalosa por lo pequeña, y iba a criar sola al hijo de John Lennon mientras el mundo entero cantaba canciones sobre la paz y el amor. Y todavía faltaba lo peor. Pero para entender cómo una mujer llega a esa puerta, hay que rebobinar la cinta casi 30 años hasta una ciudad de la costa inglesa donde caían las bombas y donde nadie había oído hablar todavía de un puerto llamado Liverpool. 10 de septiembre de 1939. Blackpool, en la costa oeste de Inglaterra. Hace 7 días que el país entró en guerra contra Alemania y las familias de Liverpool están mandando a sus mujeres embarazadas lejos del puerto, porque todo el mundo sabe que el puerto va a ser el primer blanco de las bombas. Ahí nace Cynthia Lillian Powell. Nace lejos de su casa, en una ciudad que no es la suya, en la primera semana de la peor guerra de la historia. Es un detalle pequeño, casi anecdótico, pero hay algo en esa forma de llegar al mundo fuera de lugar, de paso, en el sitio equivocado que va a acompañarla los 75 años siguientes. Su familia vive en Hoylake, en la península de Wirral, del otro lado del río Mersey, y hay que entender lo que significa eso, porque explica media vida de Cynthia. Liverpool, del otro lado del agua, es ruido, muelles, marineros, pobreza, humo. Hoylake es casas de ladrillo con jardín, campos de golf, señoras con guantes, té a las 5, 12 kilómetros de distancia y 2 mundos que no se hablan. Su padre, Charles Powell, es vendedor de una empresa eléctrica, un hombre correcto, viajero, cálido. Su madre, Lillian, es la fuerza dura de la casa, una mujer de carácter, ambiciosa para sus hijos, obsesionada con las apariencias. Cynthia tiene 2 hermanos mayores, Charles y Anthony. Es la última, es la única niña, y es, desde muy chica, la callada. Dibuja. Eso es lo primero que se sabe de ella. Antes de John Lennon, antes de Liverpool, antes de todo, hay una niña miope de lentes redondos que se sienta en un rincón y dibuja durante horas sin hablar con nadie. A los 12 años entra en la Escuela de Arte Junior de Liverpool. 12 años. Mientras las otras niñas de Hoylake aprenden a coser, ella cruza el río en tren cada mañana, con un cuaderno de bocetos bajo el brazo. No es la novia de nadie todavía. Es una artista. Quédate con esa frase, porque va a ser la clave de toda esta historia. Y antes de seguir, una pausa de 10 segundos. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta saber desde qué país nos siguen, porque cuando ella tiene 17 años, llega el primer golpe. Su padre enferma. Cáncer de pulmón. En los años 50, eso no se discutía, no se explicaba, no se peleaba, simplemente pasaba, en una habitación del fondo, con las cortinas medio cerradas, y la familia hablando en voz baja en el pasillo. Charles Powell muere en 1956. Cynthia tiene 17 años y acaba de aprender la lección que va a definir su carácter. Cuando algo se rompe, no se grita, se aguanta, se sigue. La casa cambia de la noche a la mañana. No hay dinero. Lillian empieza a alquilar cuartos a estudiantes para sobrevivir.
La niña de la casa de Hoylake con jardín se convierte en la hija de una viuda que cuenta las monedas sobre la mesa de la cocina. Y aún así, al año siguiente, con el luto todavía encima, Cynthia hace algo valiente. Se inscribe en el Liverpool College of Art. Septiembre de 1957. Cynthia entra al edificio de la Escuela de Arte de Liverpool con una falda hasta la rodilla, un twin set tejido, zapatos lustrados y una carpeta perfectamente ordenada. Habla bajo, se disculpa antes de pedir cualquier cosa. Los demás estudiantes la apodan, mitad en broma, mitad en burla, la señorita Powell de Hoylake. Está de novia con un chico del barrio, un muchacho serio, sensato, de esos con los que una madre viuda respira tranquila. Ya hablan de casarse. El plan está escrito. Título de arte, boda decente, casa cerca del mar, clases de dibujo en una escuela secundaria. Ese plan va a durar exactamente hasta la clase de caligrafía. Porque en esa clase hay un tipo que llega tarde, siempre, que nunca trae los materiales, que pide prestados los pinceles y no los devuelve, que se sienta al fondo, mastica chicle, dibuja caricaturas obscenas en los márgenes y se ríe fuerte de sus propios chistes. Lleva el pelo peinado hacia atrás con grasa, chaqueta de cuero, botas. No parece un estudiante de arte, parece un problema. Se llama John Winston Lennon. Tiene 17 años. Y a Cynthia le parece textualmente insoportable. Hay un detalle que casi nadie cuenta de ese primer año. Ellos dos compartían un secreto tonto. Los dos eran muy miopes. Los dos se negaban a usar lentes delante de los demás. Los dos se pasaron meses entrecerrando los ojos frente al pizarrón, fingiendo que veían perfectamente. John, sobre todo, era casi ciego sin sus lentes, y era demasiado orgulloso para admitirlo. Dos personas que no querían que las vieran como eran. Ahí empezó todo. Al principio, él la trata mal. Se burla de su acento, la llama la monja, imita su forma de hablar delante de los demás. Cynthia se aguanta y baja la vista. Pero pasa algo raro. Empieza a mirarlo y descubre lo que casi nadie ve todavía. Porque todavía no hay ninguna canción, ningún disco, ningún estadio. Descubre que detrás del ruido hay un chico furioso al que le pasó algo terrible. Porque John Lennon, en 1957, es un huérfano con los dos padres vivos. Su padre, Alfred Marinero, se fue cuando él era un niño. Su madre, Julia, no pudo criarlo y lo entregó a su hermana Mimi, que vivía a pocas cuadras. John creció sabiendo exactamente dónde estaba su madre, viéndola de vez en cuando sin poder vivir con ella. No hay nada más cruel para un niño que un abandono con dirección postal. Cynthia, que acababa de perder a su padre, entendió eso antes que nadie. El momento en que todo cambia llega en una fiesta de la escuela, en 1958. Hay alcohol, hay música, hay ese ambiente eléctrico de las fiestas de fin de trimestre. En algún momento de la noche, John le pide bailar, y Cynthia, fiel a su plan de vida ordenado, comete el error más importante de su historia. Le dice que no puede, que está comprometida con un chico de Hoylake. Según la versión que ella contó muchas veces después, John le respondió con una frase que quedó grabada para siempre. Yo no te pedí que te casaras conmigo. Se dio vuelta y se fue. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque la chica correcta de Hoylake, la de los zapatos lustrados y la carpeta ordenada, hizo algo que nadie esperaba. Esa misma noche, en una fiesta que siguió en el departamento de un estudiante llamado Stuart Sutcliffe, el mejor amigo de John, el mejor pintor de la escuela, el que iba a morir a los 21 años, Cynthia lo buscó, y en las semanas siguientes rompió su compromiso. Lo que vino después fue una transformación tan completa que hoy resulta difícil de mirar sin incomodidad. John le dijo que le gustaban las mujeres como Brigitte Bardot. Cynthia se tiñó el pelo de rubio. John le dijo que odiaba las faldas largas. Cynthia empezó a usar minifaldas y medias negras.
John le dijo que no le gustaban los lentes. Cynthia dejó de usarlos y se pasó los años siguientes viendo el mundo borroso. Pieza por pieza, la artista de Hoylake se fue desmontando para caber dentro de lo que otro necesitaba. Ella lo llamaba amor. En 1958, casi todo el mundo lo hubiera llamado amor. Pero había una cosa que ella no sabía todavía. Faltaban pocos meses para una noche de julio que iba a partir la vida de John Lennon en dos mitades. Y esa noche también iba a decidir, sin que nadie se diera cuenta, el destino de Cynthia. 15 de julio de 1958. Una tarde cualquiera en el barrio de Woolton, Liverpool. Julia Lennon sale de la casa de su hermana Mimi, cruza la avenida Menlove y un carro la atropella. Muere ahí mismo, en el asfalto. El hombre al volante es un policía fuera de servicio. John tiene 17 años. Acababa de recuperar a su madre. Habían empezado, apenas, a conocerse de verdad. Ella le había enseñado los primeros acordes de banjo. Se reían juntos. Él iba a su casa a escuchar discos. Y se la quitaron 2 veces. Cynthia estuvo ahí. No en la calle, no en el momento del golpe, pero sí en las horas y en los días siguientes, que son los que de verdad importan. Ella fue quien lo vio derrumbarse. Fue quien lo acompañó cuando él no podía ni hablar. Y fue, durante los meses siguientes, el único blanco disponible para una furia que no tenía a dónde ir. Porque esto, hay que decirlo con claridad, sin adornarlo y sin justificarlo. John Lennon, en esos años, fue cruel con ella. Bebía hasta perder el control. Era enfermizamente celoso. La interrogaba sobre con quién había hablado, a quién había mirado, por qué había tardado. Y en una fiesta, según lo que ambos contarían después, la vio bailando con Stuart Sutcliffe, su mejor amigo, y la agarró y la golpeó. Cynthia lo dejó. 3 meses enteros. Se fue. No le contestó. Aguantó. Él le escribió, le rogó, la esperó a la salida, y ella volvió. Según su propia versión, él nunca volvió a levantarle la mano. Pero el episodio nunca desapareció. Años después, en una canción luminosa que el mundo entero cantaría sin prestar atención a la letra, John confesaría en público que había sido cruel con su mujer, que la había golpeado y que la había apartado de las cosas que ella amaba. Millones de personas bailaron esa canción. Casi nadie escuchó lo que decía. Y mientras tanto, en Liverpool, la vida de Cynthia se iba estrechando. Su madre se fue a Canadá a trabajar con uno de sus hermanos, y la casa de Hoylake se cerró. A los 20 años, Cynthia se quedó sin familia en Inglaterra. Alquiló cuartos. Vivió un tiempo en la casa de la tía Mimi, la mujer que había criado a John, y ahí descubrió algo que la acompañaría toda la vida. Para la familia de él, ella nunca iba a ser suficiente. Mimi Smith era una mujer de acero, culta, orgullosa, obsesionada con que su sobrino no terminara siendo uno más de esos. Y Cynthia, para ella, era exactamente el tipo de chica que arruina el futuro de un muchacho brillante. La trató con una frialdad de cuchillo. Le cobraba el cuarto. Mientras tanto, John estaba obsesionado con otra cosa. Una banda. Habían empezado como un grupo escolar sin talento evidente. Cambiaron de nombre media docena de veces. Stuart Sutcliffe, que era pintor y no músico, vendió un cuadro premiado y con ese dinero se compró un bajo que apenas sabía tocar, solo para estar dentro. Paul McCartney, 15 años, tenía una facilidad melódica que asustaba. George Harrison era casi un niño, y John era el que empujaba a todos hacia adelante con una mezcla de encanto y violencia. En agosto de 1960 se fueron a Hamburgo, y aquí es donde la historia de Cynthia se convierte, durante 2 años, en una historia de espera. Hamburgo era el distrito de St. Pauli. Prostíbulos, marineros, peleas, clubes que abrían hasta el amanecer. Los tenían tocando 6, 7, 8 horas por noche. Dormían detrás de la pantalla de un cine porno, en un cuarto sin ventanas,
al lado de los baños. Se mantenían despiertos con pastillas que compraban en cualquier lado. Volvieron de ahí convertidos en una máquina brutal. Cynthia, mientras tanto, estaba en Liverpool, sin dinero, sin familia cerca, terminando su título de arte y esperando el correo porque John le escribía. Le escribía muchísimo. Cartas larguísimas, de 20, 30 páginas, llenas de dibujos, de groserías, de declaraciones de amor desesperadas, de celos a distancia. Ese hombre que no podía decir nada tierno en voz alta era capaz de escribir páginas enteras de ternura cuando había un océano de por medio. Ella guardó esas cartas durante décadas. Cuando por fin viajó a Hamburgo a visitarlo, en 1962, encontró un mundo que no se parecía a nada que hubiera visto. Y encontró a Astrid Kirchherr, la fotógrafa alemana de pelo corto y ropa negra que se había enamorado de Stuart y que estaba a punto de inventar, casi sin querer, la estética visual de la banda más famosa de la historia. Ese viaje tenía que ser una fiesta. Fue un funeral. El 10 de abril de 1962, Stuart Sutcliffe murió en Hamburgo, hemorragia cerebral. Tenía 21 años. Llevaba meses con dolores de cabeza insoportables. John recibió la noticia y, según contaron todos los que estaban ahí, se rió. Se rió a carcajadas, de forma horrible, durante minutos, hasta que la risa se convirtió en otra cosa. Cynthia entendió perfectamente lo que estaba viendo. Ya lo había visto antes, en 1958. Era la única forma que ese hombre conocía de llorar. Y entonces, en cuestión de meses, todo se aceleró de una manera que hoy cuesta creer. Un comerciante de discos de Liverpool llamado Brian Epstein, elegante, culto, atormentado, bajó al sótano del Cavern Club, los vio tocar y decidió que iba a convertirlos en la banda más grande del mundo. Nadie le creyó. Los rechazaron en todas las discográficas de Londres, y aún así, en junio de 1962, consiguió un contrato con Parlophone. En agosto, echaron al baterista, Pete Best, y llegó Ringo Starr. La máquina estaba armada. El despegue era cuestión de semanas. Y justo en ese momento, en el peor momento posible, Cynthia Powell descubrió que estaba embarazada. Piensa un segundo en lo que eso significaba. Inglaterra, 1962. Una mujer soltera de 22 años, sin padre, con la madre en otro continente, embarazada de un músico sin un centavo. El aborto era ilegal, la deshonra era total y era pública. Las chicas en esa situación desaparecían. Las mandaban con una tía lejana y volvían meses después sin nada en los brazos y sin explicaciones. Se lo dijo a John una noche, muerta de miedo. Y según lo que ella contó muchas veces después, él no dudó ni un segundo. Le dijo, con esa mezcla de brutalidad y lealtad que lo definía, que había una sola cosa que hacer y que se iban a casar. 23 de agosto de 1962. Registro civil de Mount Pleasant, Liverpool. Llueve. Es la misma oficina donde se casaron los padres de John años antes. Detalle que nadie planeó y que resulta casi insoportable de tan simbólico. Están John y Cynthia. Está Brian Epstein, que hace de padrino y que paga todo. Están Paul y George. Está el hermano y la cuñada de Cynthia. End quote. No está la tía Mimi. Se negó a venir. No está la madre de Cynthia. Sigue en Canadá. Y afuera, en la calle, justo debajo de la ventana, hay un obrero con un martillo neumático rompiendo el pavimento. El ruido es tan brutal que el funcionario tiene que gritar. Nadie escucha los votos. Los novios se ven las bocas moverse y adivinan. Cuando llega el momento de decir que sí, John no oye lo que le preguntan. Se casaron a los gritos, sin escuchar
una sola palabra de lo que estaban prometiendo. El banquete fue en un restaurante llamado Reese. A la vuelta, pollo con papas y agua, porque el local no tenía permiso para vender alcohol. El mismo lugar donde los padres de John habían almorzado el día de su boda. Y esa misma noche, el flamante marido tomó sus cosas y se fue a tocar a un club en Chester. Había contrato. Los contratos no se cancelaban. Cynthia pasó su noche de boda sola. Brian Epstein, que era un hombre generoso y un estratega frío al mismo tiempo, les regaló las llaves de un departamento suyo en la calle Faulkner y les puso una condición. Nadie podía saberlo. Ni la prensa, ni las fans, ni la radio, ni los vecinos. La banda estaba a punto de lanzar su primer sencillo y todo el negocio dependía de una idea muy simple. 4 muchachos disponibles, 4 muchachos solteros, 4 muchachos que cada chica del país pudiera imaginar como suyos. Un Beatle casado valía menos que un Beatle libre. Cynthia dijo que sí. Tenía 22 años. Estaba embarazada de 4 meses y acababa de aceptar, con una firma invisible, la condición más extraña que se le puede pedir a una recién casada: existir sin ser vista. No sabía todavía que iba a cumplir esa promesa durante 6 años, ni el precio exacto que le iba a costar. 8 de abril de 1963. Hospital Sefton General, Liverpool. Cynthia Lennon da a luz a un niño después de un parto largo y difícil. Le ponen John Charles Julian. Charles, por su padre muerto. Julian, por Julia, la madre que a John le arrancaron 2 veces. El padre no está. Está de gira. Llega 3 días después. Entra corriendo a la sala común del hospital, y lo primero que tienen que hacer las enfermeras es poner biombos alrededor de la cama, porque en el pasillo ya hay chicas gritando. En cuestión de minutos, hay que sacarlo por otra puerta. Ese es el primer encuentro entre John Lennon y su hijo. 10 minutos, detrás de una cortina, con gente golpeando la puerta. Y hay un detalle de esos días que a Cynthia le dolería durante años. Poco después del nacimiento, John se fue de vacaciones 12 días a España con Brian Epstein. 12 días. Ella se quedó con un recién nacido en un departamento prestado, sin teléfono, sin dinero propio, sin poder decirle a nadie que era la esposa de uno de los músicos más comentados del país. Cuando le preguntaron por eso, décadas después, ella no lo dijo con rencor, lo dijo con algo peor, con resignación. Dijo que así eran las cosas, que él era joven, que la banda era todo. Esa frase, la banda era todo, resume 6 años de su vida. Porque en los meses siguientes pasó algo que nadie en Inglaterra había visto nunca. El país se volvió loco. Sencillo número 1. Otro sencillo número 1. El programa de variedades más visto de la televisión británica y de golpe, la palabra que iba a definir una década entera. Beatlemanía. Y en el centro exacto de ese huracán había una mujer de 23 años a la que le habían pedido que no existiera. La orden de Brian Epstein seguía en pie. Nada de esposas, nada de hijos, nada de anillos. Cuando había que presentarla en algún lado, Cynthia era la secretaria, o una amiga, o simplemente nadie. En los aeropuertos caminaba varios metros detrás. En las fiestas se quedaba en el borde del salón. Aprendió a bajar la cabeza, a no mirar a las cámaras, a desaparecer profesionalmente. Existen fotos de esa época donde se la ve al fondo, fuera de foco, mirando hacia otro lado. Están tomadas así, a propósito. Pero un secreto de ese tamaño no aguanta. La prensa británica lo destapó. Y entonces llegó la segunda parte de la pesadilla. Las cartas. Miles de chicas descubrieron que el Beatle inteligente, el sarcástico, el líder, estaba casado, y le escribieron a ella. Le escribieron cosas que hoy serían delito, amenazas, insultos,
deseos de muerte para ella y para su bebé. Algunas cartas venían con objetos adentro. Cynthia las leía sola, en la cocina, y las tiraba antes de que John llegara. Nunca se lo contó a nadie. Durante años, se mudaron a Londres, a un departamento en Kensington, y ahí la vida se volvió directamente inviable. Había chicas acampando en la calle, chicas trepando por los caños del edificio, chicas revisando la basura para llevarse cualquier cosa que hubiera tocado él. Cynthia no podía sacar al bebé a la calle en su carriola. Salía por la puerta de servicio con el bebé escondido bajo el abrigo. Piensa un segundo en eso. Una mujer de 23 años, madre primeriza, encerrada en un departamento, sin poder decir en voz alta quién es. Y sin embargo, en febrero de 1964, vivió el momento más deslumbrante de toda su vida. Estados Unidos. Subió a ese avión con ellos. Fue la única esposa a bordo. Aterrizaron en Nueva York, y había 5,000 personas gritando detrás de las vallas del aeropuerto. Se hospedaron en el Hotel Plaza, en la Quinta Avenida, y el hotel tuvo que poner policías en cada piso. 2 días después, tocaron en el programa de Ed Sullivan, y 73 millones de personas los vieron al mismo tiempo. Se dice que esa noche, en varias ciudades de Estados Unidos, la tasa de delitos cayó casi a 0 durante 1 hora, porque hasta los ladrones estaban frente al televisor. Cynthia estaba ahí, detrás del escenario, mirando, y esa mujer, que había sido la mejor dibujante de su clase, la que cruzaba el río Mersey a los 12 años con su cuaderno bajo el brazo, entendió esa noche que iba a vivir el resto de su vida a 1,5 metros del centro del mundo, sin poder entrar nunca. En julio de ese mismo año, compraron Kenwood, y aquí es donde hay que detenerse, porque esa casa es el símbolo perfecto de lo que le pasó a Cynthia Lennon. 20,000 libras, una mansión falsa Tudor de 27 habitaciones en un barrio cerrado de millonarios a 30 kilómetros de Londres, rodeada de campos de golf y de silencio. Compraron el sueño completo: piscina, jardín inmenso, cuarto de juegos, empleada doméstica, y de golpe, Cynthia se encontró exactamente donde había empezado, en un suburbio verde y elegante, con jardín, muy lejos del ruido, esperando a un hombre que no llegaba. Había recorrido un camino enorme para volver al mismo lugar. John no manejaba todavía. Estaba en el estudio, o de gira, o en Londres. Ella pasaba días enteros sola, con Julian, en una casa demasiado grande. Decoró cuartos, pintó, compró cosas, recibió a las otras esposas y novias cuando podía, y esperó. Mientras tanto, John publicaba un libro de textos absurdos y dibujos que vendía 100,000 ejemplares. Recibía una medalla de la reina en el Palacio de Buckingham y componía las canciones que iban a definir el siglo XX. Los dos habían entrado juntos a una escuela de arte en 1957. Solo uno de los dos siguió siendo artista. Y entonces llegó la noche que lo rompió todo. No fue una infidelidad, no fue una pelea, fue una cena. Primavera de 1965, Londres. John y Cynthia van a cenar a casa de su dentista, un tipo sociable llamado John Riley, junto con George Harrison y Patty Boyd. Después de la comida, el anfitrión sirve el café, y sin decirle absolutamente nada a nadie, les pone LSD en los terrones de azúcar. En 1965, casi nadie en Inglaterra sabía lo que era eso. Ellos 4 salieron de esa casa sin entender qué estaba pasando. Se subieron a un carro chiquito y manejaron por Londres hacia un club nocturno. Las calles se estiraban. El ascensor del club les pareció que estaba en llamas y salieron gritando. Todo lo que veían se movía, respiraba, se derretía.
Y ahí, dentro de la misma alucinación, las dos personas de esa pareja tomaron caminos opuestos para siempre. John descubrió una puerta. Cynthia descubrió el terror. Ella lo contó siempre igual. Fue una de las peores noches de su vida. No quería repetirla. No entendía qué había de fascinante en perder el control de la propia cabeza. Le pareció que le habían robado algo. Él, en cambio, entró y no salió más. En los 2 años siguientes, tomó ácido cientos de veces. Cientos. Se sentaba durante horas frente a la televisión encendida sin sonido, con la radio prendida al mismo tiempo, leyendo. No hablaba, comía poco, dormía a horas raras. A Teddy. Cynthia lo describió después con una imagen que da escalofríos. Dijo que fue como ver a alguien alejarse en un tren, despacio, saludando con la mano, sin poder correr lo suficientemente rápido para alcanzarlo. Hay un detalle que solo conocían los que entraban a esa casa. En esa época, John casi no le hablaba a su hijo. Julian tenía 3-4 años, y su padre estaba físicamente presente y ausente al mismo tiempo. Años después, Julian lo diría con una frase demoledora, que él conoció a Paul McCartney mucho antes de conocer a su propio padre. En agosto de 1966, después de una gira desastrosa y de un escándalo mundial por una frase suya sobre la religión, los Beatles dejaron de tocar en vivo para siempre. Eso significaba que John iba a estar en casa. Cynthia pensó por un momento que ahí empezaba la recuperación, que con el ruido apagado quizás se podía reconstruir algo, que tal vez volvían a ser 2 estudiantes de arte de Liverpool. Y entonces, el 9 de noviembre de 1966, John Lennon entró por curiosidad a una galería pequeña del barrio de Mayfair, en Londres, un día antes de que abriera al público. Adentro había una escalera blanca. Arriba de la escalera colgaba una lupa, y en el techo, escrita en letras diminutas, había una sola palabra que solo se podía leer si subías hasta arriba y mirabas a través del vidrio. La palabra era sí. La artista que había montado esa obra tenía 33 años, era japonesa y se llamaba Yoko Ono. Cynthia no estaba ahí. Cynthia estaba en Weybridge, a 30 kilómetros, esperando que su marido volviera a cenar. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Empezaron por el correo. A lo largo de 1967, en la casa de Weybridge empezaron a llegar cartas y postales dirigidas a John. No eran de fans, eran distintas, cortas, extrañas, escritas como poemas breves. Una de ellas decía, según lo que Cynthia recordaría después, algo parecido a esto. Soy una nube, búscame en el cielo. Cynthia las leía. Al principio, con curiosidad. Después, con una inquietud que no sabía nombrar. Cuando le preguntó a John quién era esa mujer, él se encogió de hombros. Le dijo que era una artista japonesa medio loca que andaba buscando plata para financiar sus exposiciones, que no era nada, que no se preocupara. Y aquí está una de las cosas más tristes de esta historia. Cynthia le creyó porque quería creerle, porque llevaba 9 años entrenándose para no hacer preguntas incómodas. Después vino el teléfono, llamadas a la casa a cualquier hora, y después la propia Yoko Ono en la puerta de la finca, esperando afuera. Un día Cynthia volvió y se la encontró adentro, en su sala, hablando de arte con su marido. Ella preparó té y se sentó a escuchar. Eso también hay que decirlo. Durante meses, Cynthia Lennon le sirvió té a la mujer que estaba entrando en su casa. Mientras tanto, ese mismo año, pasó algo hermoso que casi nadie relaciona con ella. Una tarde, Julian, que tenía 4 años, volvió del jardín de infantes con un dibujo hecho con témperas. Se lo mostró a su padre.
Era una compañerita de clase, con estrellas alrededor. John le preguntó qué era, y el niño dijo, «Es Lucy, en el cielo, con diamantes». Esa frase se convirtió en una de las canciones más famosas de la historia de la música popular. Un chico de 4 años le regaló a su padre una imagen que iba a dar la vuelta al mundo. Y ese mismo chico, unos años después, iba a tener que pedir cita para poder hablar con él. Pero volvamos a 1967, porque el 25 de agosto de ese año, en la estación Euston de Londres, ocurrió la escena que Cynthia iba a describir el resto de su vida como el instante exacto en que entendió que su matrimonio se había terminado. Toda la banda había decidido irse un fin de semana a Bangor, en Gales, a un curso de meditación con el Maharishi Mahesh Yogi. Iban todos: John, Paul, George, Ringo. Iban las novias, las esposas, los amigos. Iba hasta Mick Jagger. La prensa estaba avisada. El andén era un caos de fotógrafos, de fans, de policías. Cynthia llegó con ellos, corrió con ellos. Estaba a pocos metros del vagón, y un policía, que no tenía la menor idea de quién era esa mujer rubia y discreta que corría por el andén, la confundió con una fan y la detuvo. El tren arrancó. Ella se quedó ahí, parada, viendo cómo el vagón se alejaba con toda su vida adentro. Vio a las otras mujeres a través de la ventanilla. Vio a su marido, y él no bajó. Nadie tiró de la palanca de emergencia. Nadie gritó que faltaba alguien. El tren se fue. Cynthia se quedó llorando en el andén vacío de la estación Euston, sola, mientras los flashes se apagaban. Piensa un segundo en lo que significa esa imagen, porque es la metáfora más brutal que la vida real le regaló a esta historia. Ella lo dijo después con todas las letras. Dijo que en ese momento supo que la habían dejado atrás. No ese día, en general, en todo, McKee, en todo, en todo, en todo. Neil Aspinall, el asistente de la banda, la subió a un carro y manejó los 400 kilómetros hasta Gales. Cuando por fin llegó, John, según lo que ella contó, no se disculpó. Le dijo algo del estilo de que siempre le pasaban esas cosas, que era torpe, que dejara de dramatizar. Si esta historia te está impactando, dale like, ahora nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. Ese mismo fin de semana, en Bangor, mientras el grupo aprendía a meditar, sonó un teléfono. Brian Epstein había muerto. Lo encontraron el 27 de agosto de 1967 en su departamento de Londres, en su cama, con 32 años, sobredosis de pastillas para dormir. Nunca se determinó si fue accidental o no, y con él se murió algo más que un manager. Brian era la única persona que sostenía la estructura entera, los contratos, las giras, los egos, los secretos. Era también, hay que decirlo, el hombre que había ordenado esconder a Cynthia, pero era, al mismo tiempo, el que la trataba con más respeto, el que le mandaba flores, el que se acordaba de su cumpleaños. Sin él, la banda empezó a desarmarse, y sin él, ya no había nadie interesado en proteger el matrimonio de John Lennon. Y aún así, Cynthia hizo un último intento, el más desesperado de todos. Febrero de 1968, Rishikesh, en el norte de la India, a orillas del Ganges, al pie del Himalaya. Un campamento de meditación sin alcohol, sin drogas, sin prensa, sin electricidad después de cierta hora. Para Cynthia, ese viaje era la última oportunidad. Sin ácido, sin ruido, sin gente alrededor. Solo ellos dos, como en Liverpool, 10 años antes. Y durante unas semanas, casi funcionó. Fueron, según todos los testimonios, semanas extraordinarias. Se levantaban temprano, caminaban, comían comida vegetariana en mesas largas al aire libre. John compuso una cantidad absurda de canciones, más de una docena,
algunas de las mejores de su carrera. Estaba limpio, estaba lúcido, pero dormía en una cama separada. Cynthia lo notó desde los primeros días y no supo qué hacer con esa información. Su marido estaba mejor que nunca y más lejos que nunca al mismo tiempo. Y después descubrió por qué. Cada mañana subía un cartero por el camino de tierra hasta el campamento, y casi todos los días traía una carta para John Lennon con matasellos de Londres. Él las recogía, se apartaba, las leía solo. Eran de Yoko. Hubo una noche en la India, una sola, que Cynthia describiría como la más brutal de su vida hasta ese momento. Una noche en que John, quizás por efecto de la meditación, quizás por culpa, quizás porque necesitaba vaciarse, se sentó frente a ella y le confesó todo. Todas las mujeres, todas las giras, nombres, lugares, años, A. Se lo contó durante horas, uno por uno, mientras ella escuchaba sin poder moverse. Ella escribiría después que en ningún momento le pidió perdón, que lo dijo como quien se saca un peso de encima, sin medir lo que estaba dejando caer sobre la otra persona. Cynthia se quedó ahí sentada, en una cabaña de la India, a 9,000 kilómetros de su casa, entendiendo que los 6 años que ella había pasado defendiendo ese matrimonio frente al mundo entero habían sido, en buena medida, una ficción que solo ella sostenía. No lloró delante de él. Ya no lloraba delante de él. Volvieron a Inglaterra en abril, y unas semanas después, John le sugirió, con una amabilidad rara en él, que se fuera unos días de vacaciones a Grecia con unos amigos, que se relajara, que se lo merecía. Ella se fue el 9 de mayo, y ahora ya sabes lo que encontró al volver. Lo que no sabes todavía es lo que pasó después, porque la parte verdaderamente cruel de esta historia no fue la escena de la bata en el suelo de la sala. Fue lo que vino en los 6 meses siguientes. Cynthia se fue de Kenwood con lo puesto, tomó a Julian y se fue a Italia con su madre, a un hotel en la costa, intentando entender cómo se desarma una vida. Y ahí, en ese hotel, recibió la visita más extraña de toda esta historia. Apareció Alexis Mardas, el griego, Magic Alex, el mismo que había estado con ella en el viaje a Grecia y en el carro el día que volvió a la casa. Y le dijo, según ella lo contó después, que John lo sabía todo, que sabía que ella le había sido infiel, que tenía pruebas y que iba a pedir la custodia de Julian. Lee eso otra vez, el hombre al que ella había encontrado con otra mujer en su propia casa, iba a demandarla a ella por adulterio y le iba a quitar a su hijo. Cynthia se desmayó en el pasillo del hotel, literalmente, se cayó al suelo, y su madre tuvo que llamar a un médico. Lo que siguió fue una guerra legal sucia, rápida y desigual. De un lado, el hombre más famoso de Inglaterra, con los mejores abogados del país. Del otro, una mujer de 28 años, sin ingresos propios, sin casa a su nombre y sin nadie de ese mundo que la defendiera públicamente. Cynthia contrademandó. Alegó el adulterio de John con Yoko Ono, que para ese momento ya era imposible de negar por una razón muy concreta. Yoko estaba embarazada. El 8 de noviembre de 1968, un tribunal de Londres concedió el divorcio. Duró unos minutos. Ella ni siquiera tuvo que ir a la audiencia principal. Y ahora los números, que en esta historia son más elocuentes que cualquier adjetivo. Cynthia Lennon recibió alrededor de 100,000 libras, más una pensión anual de 2,400 libras para la manutención de Julian, hasta que cumpliera la mayoría de edad. Perdió la casa de Weybridge. 100,000 libras en 1968 era mucho dinero para una persona común, y era absolutamente nada comparado con la fortuna que ese catálogo de canciones iba a generar en las 5 décadas siguientes. Nada. Ella
Firmó porque le dijeron que, si no firmaba, podía perder al niño. Firmó porque estaba agotada. Firmó porque llevaba 10 años acostumbrada a que las decisiones importantes de su vida las tomara otro. Y con esa firma, la mujer que había estado ahí desde el primer acorde quedó formalmente fuera de la historia más grande del siglo XX. Tenía 29 años, un hijo de 5 y por delante 47 años de vida. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo se empieza de nuevo cuando el mundo entero conoce tu fracaso de memoria y lo canta en la radio? Pero el destino tenía planeado algo todavía más cruel. Hay una escena de esos meses que casi nadie conoce y que es probablemente la más luminosa de toda esta historia. Poco después de la separación, un carro subió por el camino de Weybridge. Del carro bajó Paul McCartney con una rosa roja en la mano. Había manejado casi 1 hora desde Londres solo para ver cómo estaban Cynthia y el niño. No fue por obligación, no fue por educación, fue porque le pareció simplemente que alguien tenía que ir. Según lo que Cynthia contó muchas veces, Paul le entregó la rosa y le dijo, medio en broma, medio en serio, para romper el hielo. Y bueno, Cyn, ¿qué te parece si nos casamos tú y yo? Ella se rió por primera vez en semanas. Y hay algo más. En ese trayecto en carro, pensando en un chico de 5 años cuyo padre se acababa de ir de la casa, Paul McCartney empezó a tararear una canción para consolarlo. Empezaba con el nombre del niño. Hey Jules, no lo tomes tan mal. Después cambió el nombre porque sonaba mejor, y esa canción se convirtió en el sencillo más vendido de la historia de la banda. 7 minutos en la radio de todo el planeta, un himno que millones de personas cantan hasta hoy en estadios sin tener la menor idea de para quién fue escrito. Fue escrito para consolar al hijo de Cynthia Lennon. Julian se enteró de eso a los 11 años. Alguien se lo dijo de pasada. Pero fuera de ese gesto, lo que Cynthia encontró después del divorcio fue el silencio. Y ese es el capítulo que nadie cuenta cuando se habla de las mujeres que salen de un matrimonio famoso. No se pierde solamente al marido, se pierde el mundo entero que venía con él. El teléfono dejó de sonar. Las invitaciones dejaron de llegar. Gente con la que había compartido 10 años, giras, casas, hospitales, navidades, desapareció de un día para el otro. No por maldad, por incomodidad, porque ella era, ahora, un recordatorio molesto. De un lado del muro quedó la historia oficial, la música, la leyenda, las fotos icónicas, la pareja artística más comentada del planeta. Del otro lado quedó una mujer de 29 años en un departamento alquilado, tratando de explicarle a un niño por qué su papá no llamaba. Porque John no llamaba. Hay que decirlo con toda la crudeza que merece, porque es el centro moral de esta historia. El hombre que escribió las canciones más hermosas que se han escrito sobre la paz, sobre el amor, sobre imaginar un mundo mejor, pasó años enteros sin ver a su primer hijo. Julian tenía que pedir turno, a través de terceros, para hablar por teléfono con su padre. Julian lo diría después, ya de adulto, con una frase que dio la vuelta al mundo, que su padre hablaba de amor y de paz, pero que era incapaz de dárselos a las personas que supuestamente más le importaban. Cynthia nunca alimentó ese resentimiento. Eso también hay que decirlo. Jamás le habló mal de su padre al niño. Jamás vendió una entrevista escandalosa cuando le habrían pagado fortunas por hacerlo. Durante toda la década de los 70, con la prensa británica ofreciéndole cheques por contar intimidades del hombre más famoso del mundo, ella dijo que no, y siguió sin dinero. Porque esa es la otra parte de la historia que la gente no entiende. Las 100,000 libras se fueron. Se van muy rápido cuando hay que comprar una casa, mantener a un hijo, empezar de cero, y no se tiene ninguna profesión ejercida en 10 años. Cynthia probó de todo, y en casi todo le fue mal. Se casó en 1970 con un hotelero italiano llamado Roberto Bassanini.
La prensa la trató de oportunista. Duró 3 años. Se casó en 1976 con un ingeniero del norte de Inglaterra, John Twist. Ese matrimonio, según lo que ella misma admitió después, fue el peor error de su vida adulta. Duró hasta 1983. Cuando terminó, hizo algo muy revelador. Recuperó legalmente el apellido Lennon. No por nostalgia, por supervivencia. Porque a esa altura ya había entendido que ese apellido era lo único que el mundo le iba a comprar. Abrió un bistró en Gales, abrió un restaurante en Londres, al que, con una mezcla de ironía y resignación, llamó Lennon's. Quebró, diseñó ropa de cama, grabó un disco, ilustró, vendió sus cuadros. Y en 1978 publicó un libro pequeño sobre su vida con él. Es un libro extraordinariamente amable. No hay veneno, no hay ajuste de cuentas. Hay una mujer de 38 años intentando explicarse a sí misma qué le pasó. John, que estaba vivo y lo leyó, lo despachó públicamente sin mayor interés. Pero el momento más duro de esos años no fue ninguno de esos. Fue una subasta. Llegó un punto en que Cynthia Lennon tuvo que vender. Vendió recuerdos, vendió objetos y vendió, entre otras cosas, cartas manuscritas. Aquellas cartas de 20 y 30 páginas que un muchacho de 20 años le mandaba desde un cuarto sin ventanas en Hamburgo, llenas de dibujos y de declaraciones desesperadas de amor. Las tuvo que poner en una mesa de remate y verlas irse en manos de coleccionistas. Imagínate por un segundo tener que subastar la prueba física de que alguna vez alguien te amó para poder pagar las cuentas. Ella lo explicó de la forma más simple posible. Dijo que necesitaba el dinero, y mientras tanto, del otro lado del Atlántico, la vida seguía. En 1973, John se separó temporalmente de Yoko y pasó 18 meses en Los Ángeles, en un período que después llamarían el fin de semana perdido. Y ahí, curiosamente, ocurrió algo bueno. La mujer que lo acompañaba en esa época, May Pang, lo empujó a retomar el contacto con su hijo mayor. En 1974, John y Julian pasaron tiempo juntos de verdad. Vacaciones. Un parque de diversiones. Un estudio de grabación donde el chico de 11 años tocó la batería en una canción que salió publicada. Julian diría después que fueron los mejores días de su vida. Duraron poco. En octubre de 1975 nació Sean, el segundo hijo de John. John se retiró de la música durante 5 años para criarlo personalmente, en casa, todos los días, con una dedicación total que el mundo entero celebró como un ejemplo. Y Julian volvió a quedar del otro lado del teléfono. Cynthia miró todo eso desde Inglaterra, en silencio. 8 de diciembre de 1980. Nueva York, esquina de la calle 72, con Central Park West. 10:50 de la noche. 4 disparos. John Lennon murió a los 40 años en la entrada del edificio Dakota, delante de su casa, asesinado por un hombre al que le había firmado un autógrafo esa misma tarde. En Inglaterra eran las 4 de la madrugada. A Cynthia la despertó el teléfono. Julian tenía 17 años. Y entonces vino algo que casi nadie ha analizado nunca, y que es de una crueldad casi arquitectónica. El mundo entero se puso a llorar. Hubo vigilias en todos los continentes. Hubo 10 minutos de silencio global. Millones de personas se abrazaron en las calles de Nueva York y de Liverpool. Y Cynthia Lennon no tuvo dónde ponerse. No era la viuda. Ese lugar, legítimamente, era de otra. No era una desconocida. No era una ex cualquiera. Era la mujer que había vivido con él la mitad de su vida, la que lo había acompañado cuando no tenía nada. La madre de su primer hijo. No la invitaron a nada. Ella se quedó en su casa, en el norte de Gales,
con las cortinas cerradas y los periodistas afuera, mientras su hijo de 17 años volaba solo a Nueva York a enfrentarse a lo peor. Ella lo dijo años después, y es una de las frases más desgarradoras que se le escucharon jamás. Dijo que no sentía que tuviera derecho a llorarlo, pero el verdadero precio de todo esto estaba por cobrarse. Los años 80 empezaron con un funeral al que ella no fue invitada y siguieron con una batalla que casi nadie vio. Porque cuando se abrió el testamento, quedó claro que la fortuna de John Lennon, una de las mayores que ha generado un músico en la historia, quedaba prácticamente en su totalidad en manos de su viuda y de su hijo menor. Julian, el primogénito, el niño de la canción, quedó fuera. Lo que le correspondía, según lo que se publicó en su momento, era una cantidad que para cualquier persona común habría sido dinero, y que comparada con el tamaño del patrimonio, era casi simbólica. Lo mismo que le había pasado a su madre en 1968, repetido una generación después, con el mismo mecanismo y el mismo resultado. La maldición de esta familia no fue la fama, fue la letra chica. Julian peleó. Peleó durante años, discretamente, sin escándalos públicos, hasta que en 1996 se llegó a un acuerdo cuyos términos nunca se hicieron públicos. La prensa británica habló de cifras muy altas. Nadie lo confirmó jamás. Mientras tanto, el chico había hecho algo valiente y algo casi imposible. Se dedicó a la música. En 1984 sacó su primer disco, vendió millones de copias, y entonces descubrió la trampa perfecta de su vida. Tenía exactamente la misma voz que su padre, idéntica. Cada crítica del mundo lo dijo. Cada persona que lo escuchó en la radio pensó durante 3 segundos que estaba escuchando a un muerto. No podía cantar sin que su padre cantara con él. Y Cynthia, mientras tanto, hizo lo que había hecho toda su vida. Reconstruyó en silencio. Se fue de Inglaterra. Vivió un tiempo en Normandía, en Francia, en una casa en el campo. Después se instaló en Mallorca, en España, frente al Mediterráneo, lejos de los tabloides británicos que habían pasado 30 años tocándole el timbre. Volvió a pintar, volvió a dibujar, volvió muy despacio a ser la persona que era en 1957 antes de teñirse el pelo de rubio y de guardar los lentes en un cajón. Y en el año 2002, a los 62 años, se casó por 4ª vez. Él se llamaba Noel Charles. Era un músico y empresario nocturno, nacido en Bermudas, alegre, cálido, sin la menor intención de ser famoso ni de aprovecharse de nada. Los que la conocieron en esa época dicen que fue, sin ninguna duda, la relación más feliz de su vida. Estuvieron juntos hasta que él murió en 2013, 11 años, después de todo lo demás. Y hay algo profundamente justo en el hecho de que la parte tranquila de su vida no le llegara de la fama, ni del dinero, ni de la leyenda, sino de un hombre común en una isla del Mediterráneo. En 2005, sin embargo, hizo algo que nadie esperaba. Publicó un segundo libro. Y este era distinto. El primero, de 1978, había sido dulce, discreto, casi protector. Este no. En este, contó la violencia, contó el abandono, contó las noches sola en Weybridge, contó la confesión de la India, contó la escena de la bata en el suelo de la sala, contó lo que se sentía ser la mujer invisible del hombre más visible del planeta. Le preguntaron por qué, después de casi 40 años, decidía hablar, y dio una respuesta que lo explica todo. Dijo que lo había escrito por Julian, para que su hijo supiera exactamente lo que había pasado, contado por ella, mientras ella todavía pudiera contarlo. No era venganza, era una herencia, porque el dinero se lo habían quitado, la casa se la habían quitado, el lugar en la historia
se lo habían quitado. Lo único que le quedaba para dejarle a su hijo era la verdad. Y aquí está el detalle que casi ninguna biografía cuenta, el que resume esta historia entera mejor que cualquier análisis. Ya sabes que Cynthia, en un momento de necesidad económica, tuvo que subastar las cartas de amor que John le había escrito desde Hamburgo. Ese fue el precio de sobrevivir. Pues bien, años después, en una subasta en Londres, salió a la venta otro documento de esa misma historia, el manuscrito con la letra de la canción que Paul McCartney había escrito, en un carro, camino a consolar a un niño de 5 años, cuyo padre acababa de irse de casa, y quien lo compró, según se informó en su momento, por una suma de alrededor de 25,000 libras, fue Julian Lennon. Léelo despacio. La madre tuvo que vender la prueba de que la habían amado. El hijo tuvo que comprar la prueba de que lo habían consolado. Esa es, en 2 frases, la vida entera de esta familia. El 1 de abril de 2015, en su casa de Mallorca, Cynthia Lennon murió de cáncer. Tenía 75 años. La enfermedad había sido breve y feroz. Julian estaba con ella. Piensa un segundo en el recorrido completo. Una niña miope que dibujaba en un rincón de una casa de Hoylake. Una estudiante de arte que se enamoró del muchacho equivocado en una clase de caligrafía. Una novia que esperó 2 años recibiendo cartas desde Hamburgo. Una recién casada a la que le prohibieron decir que estaba casada. Una madre que escondía a su bebé debajo del abrigo para poder salir a la calle. Una mujer olvidada en el andén de una estación mientras el tren se llevaba su vida. Una divorciada de 29 años, sin nada. Una mujer que quebró 3 negocios, que se casó 3 veces más, que vendió sus recuerdos, que crió sola al hijo de una leyenda y que nunca, ni una sola vez, en 50 años de acoso periodístico, dijo una palabra realmente cruel sobre el hombre que le hizo todo eso. Y al final, en una casa frente al mar, con su hijo agarrándole la mano. No hubo cámaras esa vez. No hubo vigilias mundiales. No hubo 10 minutos de silencio en las capitales del planeta. Solo silencio. Cuando le preguntaron, en sus últimos años, si lo había perdonado, ella contestó que sí. No con amargura, no con resignación. Dijo que lo había amado, que había sido joven, que él también había sido joven, y que la vida se les había ido de las manos a los dos. Hay una forma de fortaleza que no hace ruido y que casi nunca se filma. Es la de las personas que absorben el golpe, siguen de pie y no se convierten en el monstruo que las lastimó. Cynthia Lennon fue eso durante 75 años. Y algo más, algo que ella no llegó a ver. 7 años después de su muerte, Julian publicó por fin un trabajo musical titulado con el nombre de esa canción, con esa palabra que le había marcado la infancia entera. Dijo que había necesitado décadas para poder aceptarla, para poder mirar ese nombre sin dolor. Le costó 50 años dejar de ser el niño triste del asiento trasero. Y buena parte de eso, según él mismo ha dicho muchas veces, se lo debe a una sola persona, a su madre. Hay una pregunta incómoda que esta historia deja flotando, y vale la pena hacérsela en voz alta. ¿Por qué no la conocíamos? Porque el material estaba ahí. Cynthia Lennon escribió 2 libros, dio decenas de entrevistas, vivió 75 años a plena luz. No se escondió, no firmó ningún acuerdo de silencio. Y aún así, en la historia oficial de la banda más documentada del siglo XX, miles de libros, decenas de documentales, series de televisión de 8 horas, museos enteros. Ella aparece como una figura borrosa al fondo de una foto, una nota al pie, la primera esposa. Eso no pasó por casualidad. Las historias grandes necesitan una forma limpia, y la forma limpia de esta historia dice que hubo 4 muchachos de Liverpool, un genio atormentado y un gran amor artístico que llegó después y cambió su vida.
Es una narrativa poderosa y tiene mucho de verdad. El problema es que para que esa versión funcione, alguien tiene que desaparecer. Los 10 años de Cynthia, los años del hambre, de Hamburgo, del embarazo escondido, de la boda con el martillo neumático, del bebé detrás de un biombo, son los años en que ese hombre se construyó. Sin esos años, no hay leyenda. Y son, exactamente, los años que la historia oficial cuenta más rápido. Piensa un segundo en tu propia vida y en las personas que estuvieron contigo antes de que las cosas te salieran bien, las que te acompañaron cuando no eras nadie. End quote. ¿Cuántas de ellas siguen apareciendo en el relato que haces de ti mismo hoy? Es más fácil de lo que parece dejar gente atrás en el andén. Y hay otra cosa, que es tal vez lo más importante de todo. Cynthia Powell no era la novia de un músico, era una artista. Entró a la Escuela de Arte de Liverpool antes que él, con mejores calificaciones que él, con un talento reconocido por sus profesores. Tenía una vida propia en marcha. Renunció a ella pieza por pieza. El color del pelo, la ropa, los lentes, el apellido, la carrera, el nombre. Nadie la obligó con violencia a hacerlo. Lo hizo por amor, en una época en que a las mujeres se les enseñaba que eso era exactamente lo que había que hacer. Y lo terrible es que el mundo la castigó 2 veces. Primero le pidió que se borrara y después la juzgó por haber sido invisible. Y sin embargo, y aquí está lo que hace que esta historia valga la pena, no terminó rota. Terminó pintando frente al mar, en una isla, casada con un hombre bueno, con un hijo que la adoraba y con la conciencia limpia de no haber vendido nunca a nadie. De todos los que aparecen en esta historia, es probablemente la única que puede decir eso. Si tú, escuchando esta historia, te encontraste reconociendo algo de tu propia vida en la de Cynthia Lennon, no estás solo. Esa es la razón por la que estas historias siguen importándonos 60 años después. No porque sean diferentes, porque son, en el fondo, las nuestras. Todos hemos conocido a alguien que se hizo pequeño para que otro pudiera crecer, y muchos, alguna vez, hemos sido esa persona. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?